Confieso públicamente que Leonor de Aquitania es uno de mis personajes favoritos. Desde su eterno siglo XII sigue rezumando serenidad, cultura, elegancia, equilibrio y belleza. La instauradora del amor cortés, el amor galante, esas cortes rigurosísimas que debatían sobre el amor de los caballeros hacia las damas y viceversa. Su mecenazgo en algunos grandes juglares y trovadores de la época como Cretien de Troyes, los cuales recuperaron la tradición artúrica basada en antiquísimas narraciones célticas. Leonor de Aquitania, la gran agitadora cultural del siglo XII europeo. Una mujer de carácter, una mujer de corazón indomable, que le tocó vivir uno de los capítulos más apasionantes y enigmáticos de toda la historia. Fue sin duda la fémina más poderosa de Europa. A los 15 años quedó viuda. Y digo así, quedó viuda porque le tocó casarse con el heredero al trono francés, Luis VII, que era un hombre muy piadoso, muy recatado, muy religioso, y dicen que quedó viuda nada más casarse. Porque aquello no iba hacia buen puerto, eran personalidades antagonistas. Leonor era bellísima, casquivana, de enorme exaltación sexual, muy fogosa, con una brillantez intelectual a prueba de corte parisina, y con 15 años, tras el fallecimiento de su padre, los magnates de la época, a fin de evitar un conflicto geopolítico, pues decidieron casarla con el heredero al trono francés. De esa manera, el Gran Ducado de Aquitania se unía al linaje monárquico galo. El matrimonio, como os podéis figurar, salió mal, francamente mal. Luis VII no entendía a su mujer, y Leonor de Aquitania simplemente no entendía nada. Durante años esperaron el ansiado heredero, el primogénito, el varoncito, que diera continuidad a la estirpe gala, pero no llegaba. Así en cambio Marie, que con el tiempo sería considerada como la primera poetisa de Francia. Pero como os digo, el heredero no llegaba. Así en cambio una cruzada en Tierra Santa, donde se pretendía recuperar Jerusalén para el gran orbe católico. Los sarracenos resistieron demasiado bien, y Leonor de Aquitania quiso apuntarse a la cruzada, encabezando una multitudinaria partida de mujeres, damiselas, cortesanas, dicen también prostitutas, unas 1000 en total, que acompañaron a las tropas francesas a su guerra en Oriente Próximo. Y allí la disputa entre los dos cónyuges se extendió a límites insospechados. Se habían convertido ya en auténticos enemigos. Dicen que Leonor llegó a Oriente Próximo dispuesta a ayudar a las tropas francesas y dispuesta a relacionarse profundamente con su tío Raimundo de Tolosa, príncipe de Antioquía. Se dieron tales abrazos, tales besos, tales muestras de cariño, que Luis VII comenzó a recelar. Las discusiones fueron increciendo, y ya en una ocasión se llegó a los malos tratos. El rey Luis, el piadoso rey Luis, propinó una paliza tremenda a su mujer Leonor de Aquitania en un recinto palatino. Dicen incluso que la arrastró de los pelos por todas las estancias hasta sacarla a la calle. Leonor no pudo soportar esto y, harta de tantos malos tratos, se fue de Tierra Santa, pero no a Francia, no a su ducado de Aquitania, sino al Vaticano, al mismísimo Vaticano. Allí el sumo pontífice Eugenio III trató de convencerla sobre su petición, su insólita petición, y es que Leonor estaba solicitando al Papa nada más y nada menos que el divorcio de su marido. Esto no se podía consentir, era la reina de Francia.
Y más o menos el Papa consiguió calmar a la impetuosa, a la fogosa sureña. No obstante, no pasaron muchos años, y aunque nació una segunda niña, el propio rey Luis fue el que encaminó sus pasos hacia el Vaticano para solicitar la disolución del vínculo matrimonial. Terminaba así una historia desoladora. Dos enemigos separaban sus caminos definitivamente, pero Leonor de Aquitania, poderosa como era, seguiría dando mucha guerra. Y es que se había fijado en un jovencito. Ella, cuando consiguió el divorcio del rey de Francia, tenía unos 29 años, y se había fijado en un jovencito inglés, Enrique de Plantagenet, que tenía tan solo 18. Enrique era muy guapo, era un muchacho rubicundo, era pues, de pelo más o menos pelirrojo, pecosillo, se le veía buen mocetón, presuntamente ardiente en la cama, en las lides amatorias, y Leonor, ni corta ni perezosa, envió una epístola, una carta llena de pasión, llena de amor. Recordemos que en aquella etapa, pues mantener relaciones amorosas con alguien tan joven, 10 años menor que ella, pues era una cosa muy mal vista. Pero Leonor sabía que su futuro estaba más allá de las aguas del Canal de la Mancha. Y contrajo relaciones con Enrique, el futuro Enrique II de Inglaterra. Nada más verse, se amaron. Y se amaron con tal pasión que ese mismo año llegaron al matrimonio, llegaron al altar. Y esto ya fue algo insoportable para la corte parisina. Los juglares proclamaron a los cuatro vientos que Leonor era una ramera, que pasaba de cama en cama, que tenía 1000 amantes, incluso esclavos negros se acostaban con ella. Injurias y calumnias, aunque bueno, algo de verdad también pudo haber en esto. Recordemos que Leonor era muy independiente, era un carácter indómito. Y si ella se quería acostar con alguien, pues lo hacía, porque para eso era la mujer más poderosa de Europa, y para eso tenía planta, cara y estilazo. Bien, pues se casó con Enrique, y aquí sí que hubo primogénitos, varones, niñas, hubo de todo. Un montón de hijos, y muchos de ellos llegaron a reinar. Los casos de Ricardo Corazón de León o Juan Sin Tierra, llamado así porque en la herencia de su padre, Enrique II, pues la verdad es que apenas pudo contar con un pequeño condado y algunas posesiones, por eso le llamaron Juan Sin Tierra, porque no tuvo nada en el reparto. Fue injustamente tratado. La verdad es que le podemos ofrecer un pasaje de la historia, porque es el autor, el artífice de la Carta Magna inglesa, Juan Sin Tierra. Bueno, pero Leonor de Aquitania manejaba los designios no solo del país, sino también de sus hijos, de sus vástagos y de su marido. Y Enrique II se fue hartando. A lo largo de los años empezó a entender que su mujer se metía demasiado en las cuestiones políticas del reino. Y era un reino todopoderoso.